Permitir grabar. Ok. Bien, amados hermanos, damos gracias a nuestro Dios. Estamos en este momento con nuestro programa del día de hoy. Como bien mencionaba anteriormente, programas improvisados que podemos realizar. En esta oportunidad tenemos de invitado a nuestro hermano Alejandro Lizama, también a mi pastor Sergio López de Costa Rica y nuestro hermano Marco, que es quien va a estar hoy día hablándonos de este tema importante como es el cristianismo y la política. Y así que también participando nuestro hermano Alejandro, nuestro pastor a quienes hemos invitado, para poder llevar este tema en desarrollo, un tema actual, un tema que también nos compete a nosotros como cristianos. Hoy día espero en el Señor que cada uno de quienes están escuchando la radio podamos quedar en claro en cuánto corresponde nuestra participación en la política o si es debido o no. Así que le invitamos a estar atentos a este programa, a lo que se va a llevar en conversación. Y antes de comenzar, quiero pedir a mi hermano Alejandro que nos dirija en una oración para estar comenzando el programa con la ayuda del Señor. Amén. Bien, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos pueda guiar en esta tarde. Entendemos que lo que vamos a conversar puede generar en algunos hermanos alguna incomodidad, y esperamos que sea el Espíritu Santo el que nos convenza a todos de la verdad, y esa verdad indudablemente está en las Escrituras, y por eso vamos a pedirle al Señor su bendición y su guía. Padre, te damos gracias en nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque a ti te plació a cada uno de nosotros y a quienes están escuchando a través de la radio, Señor, despertar en esta mañana y poder disfrutar de tu misericordia, de tus maravillas, disfrutar, Señor, de lo que tú nos entregas, de tu gracia, de tu bondad. Y qué mejor, Señor, aquellos que tenemos seres amados, el verles, Señor, cada mañana es ya una tremenda bendición que tú nos entregas. Señor, te damos gracias en esta tarde, porque tenemos la oportunidad, Señor, de poder conversar las cosas del reino, Señor. Conversar las cosas de tu palabra, Señor. Y qué mejor hacerlo con este tremendo grupo de siervos que se encuentran, Señor, en esta plataforma. Y orar, Señor, por lo que vamos a escuchar, estas pláticas, estas conversaciones. Vamos a hablar de política, Señor. ¿Qué osadía tenemos, Señor? Entendemos que el reino es mucho más que eso. Entendemos, Señor, que tú tienes el control absoluto de nuestras vidas. Entendemos, Señor, que tú tienes el control de cada mente, de cada situación. A través de tu providencia divina, Señor, tú nos guías a hacer lo correcto y a cumplir el propósito en cada uno de nosotros. Y oramos para que sea de bendición lo que resulte, Señor, de este conversatorio. Bendecimos a las familias que están escuchando, a los hermanos que están escuchando. Y oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo nos convenza y convenza a aquellos que tal vez tenemos ideas erradas, Señor, de lo que tu palabra dice sobre este controversial tema. Muchas gracias te damos en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermano Marcos. Entonces queda en plena libertad ya para comenzar con este tema, y esperando también que cada uno de quienes estamos participando en esta hora podamos ser de apoyo, también dar a conocer nuestros puntos de vista de acuerdo a lo que se trata el día de hoy. Hermano Marcos, Dios le bendiga. Amén, amén. Bueno, como decía el pastor Sergio, agradecido también de poder compartir con ustedes, con el hermano Alejandro, de conocerle, al pastor Sergio también, y muchas gracias, hermano Jorge, por esta oportunidad de poder compartir este tema. Sobre todo, sabemos que nació una conversación, hay varias cosas que están sucediendo en nuestro país que nos hacen pensar cuál es la posición que debería tomar la iglesia, porque también hay muchas cosas que nos van a afectar a nosotros de todo lo que hoy día se está llevando a cabo. Entre paréntesis, hermano Jorge, comunicarle que se escucha súper bien. Mi esposa está en su trabajo escuchando
en la radio, así que estamos muy bien saliendo al aire. Y también un saludo para ella. Y bueno, este, este tema traté de reducirlo lo más posible ahora para estos efectos, porque obviamente como vamos a estar en compañía de nuestro pastor Sergio y también del hermano Alejandro, también me parece bastante importante escucharlos a ellos también y que no sea una monotonía. Lo que voy a hacer en principio es mencionar algunas definiciones y las posturas que existen en relación a cuál debe ser nuestra, nuestra forma de abordar la política como cristianos o en la iglesia cristiana el día de hoy. Y lo primero es partir definiendo que, bueno, primero partir con ustedes, hermanos, que no, el pastor y el hermano Alejandro, que no me conocen, obviamente, mencionarles que mi nombre es Marcos Carvajal, soy casado, salvo por la gracia del Señor, tengo una hermosa hija de 8 años, ya este año cumplimos 10 años de matrimonio con mi esposa, lo que ha sido una bendición también para mi vida. Estudié en el Seminario Teológico Bautista de la Araucanía, aquí en Temuco, 9ª región en Chile. Soy administrador público, estudié administración pública, me titulé hace bien poco también. He tomado cursos también en el IDEX y en Instituto Bíblico Nacional hace muchos años atrás. También en la Iglesia Presbiteriana de Temuco, en una concentración del conjunto con los liderazgos. Entonces, eso es más o menos lo que yo he hecho. Aquí en Vilcún fui el coordinador del Consejo de Pastores por más de 3 años y también ex funcionario público. Así que conozco un poco el tema, como decía el hermano Jorge, igual conozco un poco el tema de lo que cómo debería ser en cuanto al tema administrativo en nuestra nación. Ya para comenzar, definir primero lo que es política, política que viene del griego polis, que significa ciudad. Por lo que en términos generales, lo que nosotros podríamos decir en relación de la política es que es todo aquello que tiene ciudad y las responsabilidades también de los ciudadanos que componen la ciudad. Y en ese sentido, obviamente, si ya hablamos de que tiene que ver con la responsabilidad de los ciudadanos, nosotros podemos ver que como cristianos tampoco podemos estar abstraernos de todo lo que conlleva la política, sino que también nosotros formamos parte de ella con el solo hecho de ser ciudadanos. Ahora, en un sentido más acotado o en un sentido más académico, la política precisamente es la ciencia del gobierno y también se ha definido como que tiene que ver con el desarrollo, ¿cierto?, e implementación de las políticas específicas a través de un proceso de legislación, que es precisamente lo que hace nuestro gobernante, lo que se hace hoy día en el Congreso Nacional. Ahora, lo que muchos, cuando nosotros hablamos de política dentro del ámbito de la iglesia, la mayoría se centra en este tema, en lo que es la legislación. ¿Cuál es cuál es nuestra posición dentro de lo que se está legislando en el país o dentro de lo que se va a legislar? Si es que nosotros realmente tenemos que comprometernos en aquello. Y como el tema también tiene que ver con el cristianismo, obviamente cuando hablamos de cristianismo, nosotros estamos hablando de iglesias, iglesia local e iglesia universal. Y la iglesia es precisamente, es cuando nos referimos al cuerpo total de los creyentes en Cristo, y esto puede ser en cualquier época y en cualquier lugar. Existe obviamente la iglesia universal, que es el cuerpo de Cristo universal, y también la iglesia local.
Entonces, hoy día también nos vamos a enfocar un poquitito en lo que es la iglesia local, porque ahí es donde nace las mayores controversias en relación a si nosotros debemos o no debemos participar en lo que es política. Y mire, yo quiero hacerlo con un texto que se encuentra en Mateo capítulo 22, verso 15 al 22, donde dice que entonces, y es un pasaje bastante conocido de la Biblia, entonces dice, se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. Tome nota ahí, con los herodianos, diciendo, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas la verdad, enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Ahora, ¿por qué quise hacerlo con este pasaje? Porque es bastante interesante el tema aquí, puesto que esto sucede el día, en la semana ya cuando ocurre la crucifixión de Jesús. Aquí ya Jesús había ingresado a Jerusalén como rey. La gente lo recibe, ¿cierto? Con una fiesta que se llama la fiesta del Domingo de Ramos. Entonces, y él durante todo su ministerio se mantuvo bastante alejado de Jerusalén. Su ministerio en realidad lo realizó más que nada en Galilea y fue muy poco a Jerusalén. Pero ya su fama había llegado hasta aquel lugar. Y precisamente fue ese día, el Domingo de Ramos, que ingresó a Jerusalén. Después él se fue a dormir a un pueblito cercano llamado Betania y vuelve al día siguiente, el día martes, que es cuando precisamente sucede esta tentación. Y ese día ya por la mañana había tenido varias discusiones con los fariseos que se habían acercado para tentarle, y dice el capítulo 21, verso 23, donde precisamente le preguntaban con qué autoridad hace estas cosas. Y el Señor les pregunta y o sea, les vuelve a consultar, a ellos le hace una contrapregunta y ellos quedan mudos y se quedan callados, ¿cierto? Como diciendo, nos agarró otra vez Jesús. Y de alguna, y el Señor comienza a enseñar por parábolas. Y de alguna manera, a través de la enseñanza que hizo Jesús por medio de las parábolas, ¿cierto? Les estaba reclamando a ellos mismos, a los fariseos, que los acusaba precisamente de no entender las cosas de Dios, porque por lo que estos hombres obviamente no se iban a quedar callados ahí. Y dice que se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle precisamente en alguna palabra. Y estas personas están tramando un plan aquí en el contexto y porque su decisión ya prácticamente es matar a Jesús. Y están confabulados para eso. Entonces se les ocurrió un plan. Y en vez de ir precisamente los líderes, ¿qué hicieron? Porque ya vieron, ya se toparon con la experiencia anteriormente con Jesús. ¿Qué fue lo que hicieron? Mandaron a sus discípulos. Precisamente por ser muchachos más jóvenes, ¿cierto? Se iba a notar menos el engaño, según ellos, para Jesús, porque obviamente al ser jóvenes iban a tener preguntas. Pero no solamente mandan a sus discípulos, dice la Escritura, sino que los mandan con los herodianos. Y ahí es donde está la clave, puesto que los herodianos eran un partido político. Era un partido político de la época que precisamente, como su nombre lo dice Herodes, ellos estaban a favor del gobierno romano ahí en Palestina. Contrario a los fariseos, que ellos querían un gobierno autónomo, ellos querían ser independientes. Entonces, ocupan esta situación para unirse prácticamente con sus enemigos
para poder atacar a Jesús. Ahora, los fariseos no eran tan activistas ni tan extremistas como los celotes, que eran activistas más extremos y radicales. Ellos no estaban a favor de Roma para nada y querían ser independientes, pero justamente en estas circunstancias no les importa nada de eso, sino solamente acabar con la vida de Jesús, y se unen con los herodianos. Y ahí se nos explica cuál era la trampa precisamente que le tenían a Jesús, y es acerca de los impuestos. Si Jesús dice que no deben pagar los impuestos, están precisamente los herodianos ahí para que dicen no, eso es traición. Hay que pagar impuestos a Roma porque Roma lo exige, y si tú no pagas los impuestos, tú mueres. Ahí sí, te acusamos de sedición, te mandamos a matar. Y ahí precisamente están los herodianos para controlar esto. Ahora, si dice que sí hay que pagar impuestos, ahí están los fariseos, justamente. Pero ¿cómo? ¿Acaso tú no eres judío? ¿Qué clase de maestro judío eres si estás tratando de complacer, cierto, al imperio romano? Entonces, los fariseos tenían tan bien tramado el plan de que si la respuesta de Jesús era sí o la respuesta de Jesús era no, la idea es que iban a aprenderle igual, o los herodianos o los fariseos. Ahora, de alguna manera estaban procurando, cierto, que Jesús no tuviera ninguna escapatoria de su trampa. De una forma u otra lo iban a atrapar y más encima frente a todo el mundo. En esta época que precisamente se acercaba a la celebración de la Pascua, Jerusalén estaba lleno de gente. Entonces la idea obviamente iba a ser atrapar a Jesús frente a toda la gente ahí que había en Jerusalén. Ahora, de manera completamente hipócrita, con una salamería tremenda y con palabras falsas, ellos van a Jesús y le dicen: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Entonces, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Bueno, este era un tributo especial que se pagaban, los judíos, que precisamente lo pagaban los varones desde los 14 años en adelante, y se llamaba un impuesto de capitación, que era un impuesto personal que se había establecido por los romanos. Ahora, esto es interesante porque después, el viernes, cuando Jesús comparece ante Pilato, precisamente los fariseos le dicen a Pilato que le dice ahí en Lucas 23, nos da el relato, que comenzaron a acusarle diciendo que a este hemos hallado que pervierta la nación, que prohíbe dar tributo a César. Y justamente, volviendo a Mateo, Jesús en ningún momento les dijo que no tenían que dar tributo a César, por lo que era una mentira también. Y continúa nuestro relato, que Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Y ahí les pidió la moneda del tributo y ellos le presentaron un denario, que ese era precisamente el impuesto. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Nadie se esperaba una respuesta así de Jesús. Precisamente esa palabra, cuando hablamos de dad en el original griego, ahí es apodidomi, que significa devolver. Esta moneda es de César, ustedes devuélvansela a César porque a él le pertenece. Pero ustedes a Dios, denle lo que es de Dios. En la moneda decía, traía una inscripción acuñada donde decía Augusto Tiberio César, Señor, como que él era el Señor, era un semidios. Entonces lo que Jesús prácticamente le estaba diciendo es que no adoren a César como Dios, que no se permitan cometer eso, pero que le devuelvan su moneda, nada más que eso. Y oyendo esto, ellos se maravillaron. Ahora, ¿cuál es lo interesante aquí de este pasaje? Que Jesús prácticamente está haciendo la separación que existe entre lo que es el gobierno político y lo que es, podríamos decir hoy día, la religión. Existe una diferencia bastante amplia. Ahora,
Cuando Jesús estuvo en la tierra, él se sometió a las autoridades, él pagó sus impuestos, eh, eh, hizo todo lo que su gobierno le demandaba que hiciera. Él fue perfecto en todo, hermano, se sometió a las autoridades, desde sus padres hasta el gobierno civil. Entonces, esto nos deja ahora para sacar unas diferentes enseñanzas respecto al tema. Primero, ahí, y aquí es donde ya vamos a comenzar con la centralidad de esta conversación. Existen diferentes corrientes hoy día en la iglesia. Primero hay unos que dicen que el gobierno civil debe forzar a la religión. Hay algunos, hermanos amados, que creen con Biblia en mano que el gobierno debe forzar la religión. Es decir, que debería el gobierno obligar a las personas a que crean en Dios. Y gracias a Dios, hoy día prácticamente no se ve eso. No existen grupos reconocidos que piensen aquello. Lo más probable que tal vez pueden haber por ahí. Pero a lo largo de la historia muchos cristianos han creído que el gobierno debe forzar a las personas a creer en Dios. Y ciertamente hay religiones que sí hoy día lo hacen. Tenemos como el ejemplo más claro en el gobierno musulmán, que ellos imponen la fe por las armas. Hoy día en Nigeria se queman iglesias, en Pakistán, en la India, en México, en el estado de Chiapas, en México, ahí está prohibido otra religión que no sea el catolicismo y matan a los cristianos. Y el gobierno mexicano guarda silencio respecto a eso también. Y eso es hoy día, hermano, eso sucede hoy día. En el siglo XVI y en el siglo XVII, en Europa se creyó, interpretando de mala manera la Biblia, que el gobierno podía imponer el cristianismo a la gente. Y sobre todo se generaron muchas guerras y matanzas de personas entre principados católicos y también los protestantes. Y esto ocurrió de mayor manera en Alemania y en Suiza. Eso lo vemos a través de la historia. Ahora, ¿por qué no se puede, no es lícito esto de que el gobierno imponga la religión, nos obliga a ser cristianos? Primero, porque Jesús no obligó a nadie a creer en él. Vemos en todo el ministerio de Jesús que él jamás obligó a alguien a creer en él, aunque créame que tuvo la oportunidad de hacerlo. En Lucas capítulo 9, verso 52, dice lo siguiente: y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Él iba a alojar en Samaria. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose, él los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Si no nos quieren recibir, dijo Jesús, vámonos a otro lado. Yo no vine a eso. Eso es lo que decía el Señor. Ahora, en segundo lugar, la verdadera fe, según la Biblia, hermanos, no se puede forzar, y eso es claro. La fe salvadora es una fe de corazón y es una fe que es dada de Dios, es algo que no impone el hombre, y no existe eso de un país cristiano tampoco. Y prácticamente, hermano, es imposible que exista un país cristiano. Y cuando hubo uno donde decían que tal vez pueda haber un país cristiano, no, eso es erróneo, porque se estaría volviendo a implantar una religión por medio de la fuerza, y es claro, bíblicamente, que por la espada o por la ley no es posible hacer para nada que todo el mundo sea cristiano. Jesús dijo que su reino no era de este mundo, esa es otra razón. Juan 14, 33 al 36, dice: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho los otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo,
mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Esto tiene implicaciones para nosotros hoy. Supongamos, hermanos, que algún día apareciera aquí en nuestro país un candidato a la presidencia que es cristiano, y nosotros nos damos cuenta por sus frutos, por todo, que es cristiano, y lo más probable es que nosotros vamos y le damos el voto. ¿Qué pasaría al día siguiente si este hombre gana la elección? O sea, lo que un cristiano verdadero debería hacer en este caso es dejar libre creencia. Él no podría imponer la religión cristiana porque ahí lo que caería sería en una dictatoriedad. Se pasaría a ser un dictador, no un presidente. Y ya con hacerlo, al día siguiente ya nos desilusionaría a todos nosotros. Pero eso ya no es bíblico tampoco. ¿Por qué? Porque el gobierno y el reino de Dios no es de este mundo, ¿cierto? Ahora, ¿acaso el gobierno debe castigar la religión? Debemos entender, hermanos amados, el ámbito también de autoridad que tiene el gobierno humano y es que el gobierno realmente tiene autoridad y nosotros debemos sujetarnos a la autoridad del gobierno, es lo que nos dice Pablo en Romanos 13. Pero esa es una autoridad con cierto límite. Existen cosas que el gobierno a nosotros nos puede exigir, pero esa autoridad al gobierno se la ha dado Dios. Y nosotros, y si ese gobierno nos quiere instaurar algo que va en contra de la ley moral de Dios, ahí es donde nosotros hacemos un paralelo al asunto. Por ejemplo, usted va transitando por la carretera en su vehículo y lo hace parar un funcionario de Carabineros. ¿Usted qué hace? Se detiene. ¿Por qué? Porque es lo que corresponde, porque el carabinero es autoridad, ¿cierto? Tiene que parar al lado. El funcionario está permitido por ley a fiscalizar nuestra documentación. Y lo que nos dice generalmente, su licencia de conducir y los documentos del vehículo, ¿cierto? Ya. Ahora, ese carabinero, al momento de estar fiscalizándonos, ya, nos pide la licencia. Ya. Una bebida. ¿Puede pedirnos una bebida? ¿Exigirnos una bebida? Yo sé que es un ejemplo bastante burdo. No, porque su límite y la autoridad que le da el gobierno y la legislación vigente hoy día a ese funcionario es precisamente fiscalizarnos los documentos del vehículo, ¿cierto? Que todo esté bien, el extintor, las luces, los neumáticos, todo eso, pero no pedirnos algo a nosotros. Entonces, por eso es que por eso es que decimos que la autoridad del gobierno está limitada, así. Hasta nuestra autoridad como padres también está limitada por Dios. Cuando viene alguien a vernos a nosotros, o alguien que nos llama por teléfono, yo le puedo decir a mi hija, ya, dile que no estoy. ¿Qué le estoy pidiendo a mi hija? Que mienta, ¿cierto? Y ella, como si sabe que es pecado mentir, obviamente mi autoridad va a estar limitada porque Dios dice en su palabra que no debe mentir. Entonces ella no lo va a hacer. Hasta ese punto tiene límite también lo que es la autoridad del gobierno. Por eso es que el gobierno, hermano, no puede castigar la región. Quieren, y hoy día lamentablemente nosotros somos testigos de ello, que quieren prácticamente eliminar todo lo que sea Dios en nuestro país de las calles. Pero la autoridad sigue siendo dada por Dios. En Hechos 5:29 nos dice claramente es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, hay cristianos que creen que todo el gobierno humano es satánico. Por tanto, nosotros debemos mantenernos al margen de la política, al margen del servicio militar y nada que tenga que ver con el gobierno. Y para eso, por lo general, utilizan Mateo capítulo 4, verso 8 al 9, cuando dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Ahora, en el verso paralelo, que está en Lucas 4, dice, y le dijo el diablo,
a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí se me ha sido entregada, y a quien quiero se la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Ahora, basados en estos versículos, hay quienes enseñan que todos los gobiernos humanos están bajo el dominio de Satanás. Por ende, nosotros no tenemos que meternos en ello. Y bueno, existe cierto error de razonamiento en ello, ya que no es verdad precisamente que los reinos de la tierra son de Satanás. Eso no es así. ¿Por qué se lo digo? Porque Daniel, en su capítulo 4, verso 17, y Daniel escribe: en Babilonia, estando bajo el poder de Nabucodonosor, un rey y un gobierno pagano, y él dice: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Aquí ya nos dice que todo el gobierno es del Señor. Romanos 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Después tenemos a Pedro, en 2 de Pedro capítulo 2, versos 13 y 14. Por causa del Señor, dice Pedro, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Y aquí es bien claro, el gobierno está para castigo de los malhechores y para la alabanza de los que hacen bien. ¿Y quiénes son los que hacen bien? Los buenos ciudadanos. Es por eso que Dios tiene, hermanos queridos, el control de todos los gobiernos de la tierra. Ahora, hay otras corrientes que dice que los cristianos deben intencionalmente involucrarse en política. Porque dicen precisamente que Cristo vino a este mundo no solamente para redimir a las personas, sino también a la sociedad como grupo de personas. Y utilizan distintos textos como Gálatas 6:10, donde dice que así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Con esto ellos están diciendo que Dios nos ha llamado a ser sal y luz de este mundo, ¿cierto? Y la manera práctica de hacerlo no es solamente evangelizando, sino tratando también de meternos nosotros en las instituciones para santificarlas o mejorarlas, ¿cierto? Y deberíamos nosotros esforzarnos por meternos cada uno y ser activos en la vida política y del lugar donde nosotros vivimos. Y por lo general se utilizan los ejemplos de Abraham, de Daniel, de José, etcétera. Y bueno, que que estén estos ejemplos y estos hombres en la escritura, ¿cierto? Y que ellos hayan estado ahí involucrados en temas de política no es tampoco una evidencia suficiente para decir que nosotros debemos participar activamente en política. Y Jesús ahí en Juan 23:18 nos dice claramente que mi reino no es de este mundo. El reino de Dios se está edificando y ese reino no es terrenal. Y, y créanme que hay muchos cristianos que nos quieren convencer de esto, que nosotros tenemos que sí o sí estar involucrados en política. Y, eh, eh, hermano Alejandro. Creo que es necesario que haga la salvedad entre si la iglesia tiene que participar en política o el hermano tiene que participar en política, que es distinto. Por eso, a eso voy ahora. Porque esas son las posturas que hoy día existen de respecto a que la iglesia debe participar. Ahora. ¿Qué es lo que ocurrió? Ojo, disculpa, ¿qué es lo que ocurrió el año 71? Recuerda que el año 71, cuando salió Allende, los pastores en masa, ¿cierto? Invocaron a su iglesia a votar por Allende. Por lo tanto, claro. yo creo particularmente que la iglesia en sí, las iglesias locales, no deben involucrarse
democracia política, pero tal vez el hermano que tenga una vocación sí puede hacerlo, que es distinto. Para allá vamos, Dale. para allá vamos. Ahora, la quinta posición en relación a este punto, y que yo creo que es la correcta, y precisamente el hermano Alejandro ahí ya nos estaba dando una pincelada del tema, es que principalmente el mayor bien posible del cristiano es espiritual. Ese es el mayor bien posible nuestro como iglesia, a nivel, hablo de iglesia global, iglesia local. Y claramente con esto yo no estoy diciendo para nada que seamos ausentes de todo lo que sucede a nuestro alrededor, como no ayudar en catástrofes u otras cosas. No, nosotros estamos para eso. Pero nuestro envolvimiento primero en la sociedad tiene que ver con buscar las oportunidades para predicar el evangelio, porque eso es precisamente lo que va a cambiar nuestra sociedad. No lo hará otra cosa, y para eso nosotros tenemos que tener convicciones bíblicas. Ahora, el Señor va a reinar en esta tierra, gobierne quien gobierne, el Señor va a volver y va a reinar en este mundo. Ahora, en segundo lugar, nosotros también debemos tener no solamente un concepto claro de lo que es el reino de Dios precisamente, sino un concepto también claro de cuál es el problema del hombre. Y el problema del hombre precisamente es el pecado, es la falta de perdón, es la culpa. Y la solución para ello es el evangelio. No son las instituciones los que van a cambiar el problema del hombre. El problema del hombre no está precisamente en las instituciones. El problema del hombre está en el corazón. Y el único que puede cambiar eso precisamente es el corazón del evangelio. Ahora, la gente necesita un bienestar en su alma. Y la verdad que ninguno de nosotros podemos predecir aquello, ya sea que nos vaya bien o nos vaya mal con el gobierno de turno que tengamos. Hoy día, Dios quiere que nosotros seamos un reino de sacerdotes, como lo dice Pedro ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10. Dice que vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Y cuál es la principal función de un sacerdote? Precisamente es ponerse entre Dios y el pueblo para representar a Dios en el lugar donde nosotros estemos, ya que nosotros somos la única esperanza que tiene este pueblo, el lugar donde nosotros estamos, de que algún día puedan conocer a Cristo precisamente a través de nosotros. Y eso fue precisamente lo que sucedió con los grandes movimientos y los avivamientos en la historia, precedidos por los hermanos Wesley, por Whitfield, que precisamente fue que la proclamación del evangelio llevó a cambiar los corazones de los individuos, lo que trajo como resultado el cambio total de las ciudades y de los gobiernos, precisamente. Y esto fue en los siglos XVIII. ¿Cierto? Miles de personas vinieron al conocimiento primero al conocimiento de Cristo. Y así fue como precisamente estas personas comenzaron a cambiar sus vidas. De hecho, Francis Schaeffer, historiadores seculares han tenido que reconocer que fueron los resultados sociales que provinieron de ese avivamiento lo que salvó a Inglaterra de su propia versión de la Revolución Francesa. Otro historiador, que precisamente fue Brady, en una de sus obras dice que el avivamiento evangélico ignorado y frecuentemente burlado fue la nodriza del espíritu y de los valores del carácter que han creado y sostenido las instituciones libres a través del mundo de habla inglesa y la clave moral de la historia anglosajona. Y luego añadió que el avivamiento evangélico hizo más para transformar el carácter moral de la población en general que cualquier otro movimiento. Por eso que Brady no duda también en referirse a John Wesley como el hombre que restauró el alma de la nación. Entonces, ¿qué es lo que sucedió primero en estos avivamientos? El evangelio y el cambio del corazón de los individuos para después transformar la nación. Ahora, cada cosa
¿cierto?, en su lugar. Primero, la iglesia está llamada a proclamar el evangelio de salvación a los perdidos y a predicar la palabra de Dios con tal fidelidad que nosotros los creyentes sigamos siendo transformados, ¿cierto?, por medio de la renovación de nuestro entendimiento, como dice Romanos. Ahora, en la medida que estos cristianos, ¿cierto?, que los creyentes en nuestras iglesias locales abracen una cosmovisión bíblica, debiendo en gran parte, ¿cierto?, ser fortalecido, y esta cosmovisión bíblica debería ser fortalecida por nuestros púlpitos, eso los hará ciudadanos responsables, trabajadores, que van a contribuir con decisión y convicción a los cambios que necesita nuestra sociedad con urgencia. Y aquí voy a lo que el hermano Alejandro me comentaba. Si algún hermano dentro de nuestras iglesias es llamado por Dios a involucrarse activamente en la política, esta persona obviamente, en vez de servirse del cargo, ellos van a servir a la generación desde la posición en que Dios lo va a colocar. Y que es no siguiendo necesariamente los lineamientos de su partido, sino las cosmovisiones bíblicas que ya han sido entregadas en su iglesia local. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer o debería hacer en este caso la iglesia local? Orar por él, apoyarlo y entregarle las herramientas necesarias para que esta persona que está siendo llamado por Dios a trabajar en ese ambiente, que es un ambiente muy difícil, como es la política, pueda trabajar en ese ambiente con las herramientas necesarias, primero, llamado por Dios y equipado por su iglesia local. Eso, esas más o menos son las posiciones que hoy día existen en relación a lo que es, a lo que debería ser a nivel global dentro de la política. Y créanme, hermanos, que la última posición es la que yo encuentro obviamente que es la correcta. La iglesia, en nuestras iglesias no se debe predicar o no se deben utilizar los púlpitos para hacer proclamas políticas, sino que se debe equipar a la iglesia y a la congregación para ser también buenos ciudadanos y ciudadanos responsables. Y parte de nuestra responsabilidad en una democracia, que gracias a Dios hoy día tenemos democracia, es que nosotros podemos tener estas conversaciones como la que estamos teniendo hoy día, tenemos el voto, ¿cierto? Donde nosotros a través de ello podemos nosotros eh, indicar cuál es nuestra posición referente a tales temas, y también podemos entregar nuestra opinión a los legisladores dependiendo de lo que ellos quieran abogar, como hoy día está tan en boga lo que es el aborto y la ley de matrimonio igualitario en nuestro país y también en otros países del mundo. Eso sería, mi hermano querido. Bueno, para ya se me estaba yendo un poquito. Hay un comentarista que es Barclay, en su comentario respecto al pasaje de Jesús, ahí cuando dice, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, precisamente él hace un hincapié a lo que Jesús nos estaba indicándole al pueblo ahí. Ustedes tienen que ser buenos ciudadanos y ciudadanos responsables. Nosotros debemos cumplir con lo que nuestra sociedad nos exige hoy día. Y también debemos entregarle a Dios lo que Él también nos demanda a nosotros. Ser ciudadanos responsables o ser cristianos e hijos de Dios, también implica que tengamos que ser nosotros ciudadanos responsables. No significa que nosotros por obligación deberíamos, o sea, que todos nosotros deberíamos estar involucrados ahí de lleno en temas de política. Pero si nosotros tenemos hermanos hoy día en nuestras iglesias que han sido llamados por Dios y están enteramente capacitados para poder trabajar en este ámbito. Entonces lo que debe hacer la iglesia es, además de orar por ellos, apoyarlos y ayudarles y capacitarlos también para que puedan hacerlo honrando al Señor antes que todas las cosas. Eso, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Gracias. Bien, hermano, tengo 2 puntos críticos. Con respecto a lo que ponía el hermano Marco, ciertamente creo que concordamos en el tema de que como iglesia grupal, por decirlo así, no podemos involucrarnos, aunque sí, ciertamente hay hermanos en que Dios les ha abierto las puertas a que puedan ocupar algún cargo
llámese el gobierno o también alcaldía. Creo que en nuestro país, lo que comúnmente podemos ver en nuestras comunas quizás, los concejales que muchos de ellos son cristianos, a lo que voy, y más que bien, o más que nada una pregunta que hago, bueno, generalmente se da en que en temporadas de campañas políticas o también cuando alguna iglesia local está inaugurando un templo, se invita a estas autoridades, se invita a los concejales a veces y quizá en alguna oportunidad tiene la posibilidad de ir hasta el mismo alcalde a la inauguración del templo. Y se da en ciertos lugares o en ciertas iglesias en que se le cede el púlpito a estas personas. Entonces, ahí creo, bueno, ahí yo creo será criterio de cada pastor o de cada uno de los hermanos de la iglesia, no sé si estará bien o no. A mi punto de vista, creo que no es debido. Y lo otro, que en ciertas celebraciones, como en estas mismas fechas de ciertas patrias, como en nuestro país, también se invitan a las autoridades y en donde la tradición nuestra es de que las autoridades se sirvan chillas de esto en caso o vino, porque ciertamente nosotros por misericordia de Dios quienes hemos podido estar viendo ahí a la luz de la escritura tajantemente, Dios nos prohíbe a lo mejor ciertas cosas o como él determinó, pero sí también Pablo nos llama a tener un sumo cuidado con quien tiene menos conocimiento y que no por causa de nuestro conocimiento vamos a ser tropiezos para los más pequeños. Y lo digo porque en mi comuna lo he visto donde han habido concejales o hay concejales que son cristianos y en estas ocasiones en las cuales hay estas celebraciones hay quienes sin pudor frente a toda la ciudadanía que lo está viendo empina el codo, celebra junto a los demás, lo que causa controversia en los hermanos, porque ahí dice, o inclusive a quienes son enemigos del evangelio, dice, mira el cristianito o mira el evangélico, él va a la iglesia tanto, y ahí está compartiendo, o lo sacan, por decir, estos grupos folclóricos, lo invitan a un pie de cueca y se pegan su pie de cueca bailando. Esas cosas, no sé si estaré yéndome muy al extremo, no sé si será debido o no, o permitido o no, es como las dudas que tengo más bien. No te entendí la duda que tienes. Es que la duda puntual. Ciertamente, como decía, reconociendo que hay algunos hermanos que son llamados a servir a la ciudadanía en un lugar ya de autoridad, como involucrados en la política, pero no sé si tendrán esos límites a participar en estas celebraciones, como digo, o en estas festividades, en donde se les invita a ciertos eventos en los que tiene que participar, se puede decir en fiestas paganas o fiestas costumbrosas. Ya. Bueno, yo tengo mi particular visión, ya te entendí la pregunta, Jorge. Mira, hay un principio básico ahí en Romanos 14, que tiene que ver con el tema de la conciencia, ¿ya? Y aquí separemos el tema del cargo político. El cargo es un tema de conciencia. Ahora, prima para mí el tema de la conciencia que tú debes tener frente a eventos, cual sean. ¿En qué sentido? Si yo con lo que voy a hacer da lo mismo que cargo tengo, puedo ser profesor, puedo ser político, puedo ser lo que sea. Si con lo que yo voy a hacer glorifica a Dios, espectacular, no tengo mayor inconveniente. Si con lo que yo voy a hacer voy a debilitar o voy a complicar a los más débiles de la fe, yo ya tengo un problema de conciencia. ¿Me entiendes? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Entonces, deberá el concejal que es cristiano, ¿cierto? Que va a una iglesia local y que tiene claros los principios del reino. Yo creo que si
está en una iglesia local y él tiene que participar de algún evento, yo no veo cuál sea el problema, ¿ya? Que participe. Ahora, ¿dónde yo tendría inconveniente? Pues yo no soy legalista, pero para mí prima el principio de Romanos 14, el tema de la conciencia, el tema de que con lo que hago puedo generar algún problema de conciencia también en un hermano débil. Entonces, si la inauguración de la fonda, yo voy a ir, no tengo mayor inconveniente. Pero si a mí me dan una copa de vino, yo no me la voy a tomar, porque tengo un límite, ¿me entiendes? Yo tengo un límite para eso. Ahora, en la privada, dentro de un seno privado, con mi esposa o con otro hermano que pueda disfrutar la libertad en Cristo, yo no tengo problema tomarme una copa de vino. Pero no me la voy a tomar, ¿cierto?, en público, porque eso va a generar, ¿cierto?, un problema serio en quien sabe que yo soy cristiano y que voy tal vez a la misma iglesia y me va a decir, wow, mira, ahí está el concejal que estaban dando el medio vaso de chicha. Ahí yo tengo problemas. A él yo no debiera hacerlo como concejal. ¿Me entiendes? Pero sí puedo participar, sí me puedo bailar un pie de cueca. ¿Por qué? Porque son valores patrios. Y son parte de nuestra esencia como chilenos. Pero sí, ya el tema de tomar un trago para mí ya es un tema complicado. Pero en el privado, ¿cierto? En una cena familiar donde yo puedo disfrutar mi libertad en Cristo con aquellos que sí lo disfrutan, no tendría problema en tomarme una copa de vino. No sé si se entiende la diferencia. Esa es mi respuesta y siempre he dado la misma, Jorge. No sé qué piensa Marco, qué piensa el pastor Sergio. Bien, hermano, yo quisiera participar. Saludo a todos los hermanos de la radio. Gracias y vida, Dios los bendiga y gracias por estar sintonizándonos. Bueno, muy completa la exposición del hermano Marco, mucho que agregar. Yo solamente quiero resumir cuál es la posición mía en cuanto al tema del cristianismo y la política. En primer lugar, la política no es mala en sí misma, no es satánica, no persigue fines tenebrosos. Por lo menos nunca se originó de esa forma. En segundo lugar, creo que hemos llevado al extremo el tema por la corrupción que hemos visto en nuestros países de América Latina. Claro que sí. Entonces no podemos quedarnos con esa parte. Por otro lado, también hemos visto que algunos cristianos han participado en la política, lamentablemente no han dado la talla, decimos aquí en Costa Rica, no han cumplido con ese mandato público que se les entregó y evidentemente eso ha generado mucha controversia y también mucho tropezadero. Entonces, al final la gente está decepcionada de la política, pero me parece que ha habido mucha desinformación y si hablamos de los creyentes, por supuesto, ha habido poca preparación. Yo creo que particularmente tiene que haber vocación, tiene que haber un llamado de Dios. Usted ve los casos de la Biblia desde José, pasando por Daniel y sus amigos. Ellos no buscaron estar en esas posiciones. Parece que hubo ya un plan preestablecido por el Señor para que ellos estuvieran involucrados en el asunto de la política, en cargos públicos. Entonces, al final, creo que tiene que haber un llamado a Dios, tiene que haber vocación, tiene que haber preparación. El problema es que, por ejemplo, aquí en Costa Rica, un partido político cristiano que inició hace pocos años en la campaña anterior, le fue muy bien en las elecciones, quedaron en segundo lugar a muy poca distancia del presidente actual y como nunca en la historia logramos 13 o 14 diputados en la Asamblea Legislativa. Uno esperaría que con ese panorama pues las cosas pudieran cambiar. Sin embargo, me parece que la gente ha entendido mal la cosmovisión del reino de Dios y puso demasiadas esperanzas
en seres humanos mortales, aunque con muy buenas intenciones, pero a todas luces se notó que tenían muy poca preparación. Entonces, tiene que haber vocación, llamado de Dios. Segundo, la gente tiene que prepararse. Usted no puede ir a ningún trabajo sin una preparación previa. Entonces, ¿por qué debería hacerlo en la política si está representando el nombre de Cristo? Si debe cumplir con todos los requisitos como un ciudadano, como se espera de usted. Y por otro lado, creo que también ha habido más crítica que apoyo a los cristianos que han estado involucrados en la política. Particularmente la responsabilidad de la iglesia está en 1 Timoteo capítulo 2, que todos lo conocemos, en donde el apóstol Pablo escribe en esta carta pastoral a el pastor de la iglesia en Éfeso, que era Timoteo. Leo para ustedes en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 1 Timoteo capítulo 2, verso 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Parece que la primera responsabilidad de la iglesia como tal en asuntos de política es orar por todos los que están en autoridad. Aquí en Costa Rica, por supuesto, uno de los peores mandatos ha sido el actual. Yo creo que evidentemente a los cristianos, este presidente que tenemos ahora en la República no nos representa para nada. Pero la pregunta es, ¿qué nos demanda el Señor en su palabra? A orar por él. Pero yo voy un poco más allá. Hay muchos que lo han bendecido mucho, pero muy pocos oran por él para que él cambie su mentalidad, su forma de pensar, su egoísmo, su vanagloria. Muchos no oran para que tenga un encuentro personal con Cristo, para que el evangelio y la luz del Señor le resplandezca. Aunque estamos en un país de democracia, pues lamentablemente muchos cristianos no se atreven a orar en público, en radio, en televisión, o en una iglesia incluso, de manera intencional para que él pueda conocer a Cristo. ¿En qué me baso yo? Bueno, simplemente en lo que dice Proverbios capítulo 29, si mal no me equivoco, déjeme estar seguro porque la memoria falla muchas veces. Dice Proverbios 29, 2, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Me parece que este versículo es clave. Entonces la iglesia debe participar activamente en oración, pero también creo que la iglesia debe ser una voz profética en este mundo. Debemos denunciar el pecado, ir en contra del aborto, en contra de los matrimonios igualitarios, en contra del uso de la marihuana, aunque sea medicinal, todo ese tipo de cosas que ya todos conocemos en nuestros países. Debemos ir en contra de eso. Y me parece que podemos manifestarnos en las calles sin ningún problema, pacíficamente, pero que nuestra voz debe ser escuchada. ¿Alguien me habló por ahí? Sí, Pastor Sergio, yo le quería preguntar, sí. En parte estoy de acuerdo con usted en que la pregunta es, ¿la iglesia debe salir a manifestarse o el hermano puede salir a manifestarse? No, la iglesia como tal debe manifestarse. ¿En qué sentido? ¿Salir con parcanta? Sí, claro, todo pacíficamente. O sea, ¿cómo va a saber la gente del mundo, del gobierno, cuál es la posición real de la iglesia como tal? Si no lo promulgamos, si no lo damos a conocer. Ahora, tenemos un problema muy serio y es que la iglesia aquí en Costa Rica, la evangélica, pues está bastante dividida. ¿No me cree usted? Hubo una lucha de poderes entre una iglesia que tenía toda una estructura muy grande con radio y televisión y que promovieron a un candidato para ser diputado de la zona, y había otro en la misma zona que pertenecía a otra organización, pero evidentemente no tenían recursos económicos para presentar una candidatura. Evidentemente usted ya sabe cuál es el resultado. ¿Quién fue el que quedó electo? El que tenía más posibilidades. Pastor Sergio, pero sí, solamente en temas morales, la iglesia, como usted dice, debe salir a protestar.
No, es que yo creo que la visión del reino es muy No, pero diferente a la que todos a veces la pregunta pensamos. es, si solo en asuntos morales, como usted lo enfatizó, por eso yo le hice la salvedad, ¿el hermano debe salir a protestar o la iglesia debe salir a protestar? Entonces usted me dijo que sí, que la iglesia tiene que salir a protestar. Pero yo les vuelvo a preguntar, ¿solo en temas morales? No, en Por todos por los el tema del temas. homosexualismo, el aborto y todo eso. En todos los temas. Usted se da cuenta que una de las grandes debilidades de Israel fue que oprimieron mucho a los pobres, a las mujeres, Sí, a los huérfanos, sí, a las viudas, y el Señor estaba más bien enviando a sus profetas para que ellos no oprimieran al pueblo. ¿Qué es lo que han hecho los gobiernos de turno que evidentemente no tienen conocimiento de los principios del reino? Legislan para su propio beneficio, para su propio grupo, y se olvidan del mandato constitucional de elegir. Evidentemente no pueden quedar bien con todos, pero la mayoría, el bien común es lo que debe privar. Y si tenemos que salir a la calle como cristianos, a uno de manera individual, es muy difícil que su voz sea escuchada. Por eso hay que organizarse, me parece, como iglesia local, como iglesia nacional, sin distingos, para que nos demos a conocer cuál es nuestra posición, cuáles son nuestras creencias, qué es lo que pensamos, porque de alguna manera tenemos que buscar la paz y la justicia social. Cuando Israel estaba en 70 años de cautiverio, ustedes recordarán, a través del profeta Jeremías, él dijo, oren por la ciudad, por la paz de la ciudad, porque en la paz de la ciudad ustedes van a encontrar la paz. Entonces, me parece que aquí hay un hilo muy delgado cuando queremos separar la iglesia del Estado. Es como querer separar el cuerpo del alma y del espíritu. Al final, creo que es un ser integral. Me parece que todo, yo por ejemplo, con mi esposa, tenemos una organización sin fines de lucro. Estamos compartiendo con gente de todas las creencias religiosas, pero nuestro trabajo es servirles. Servimos a católicos, servimos a cristianos, a Iglesia de la Luz del Mundo, de muchas denominaciones y muchas sectas religiosas les servimos. Pero estamos involucrados de alguna manera, con las fuerzas vivas de la comunidad. Y eso evidentemente es parte de la política. Pastores, Yo creo que los cristianos deberían involucrar. Pastor Sí, Sergio, dígame, hermano. en parte yo estoy de acuerdo con usted, en el sentido de que el creyente puede hacerlo, puede salir a protestar si lo quiere, pero para mí no debiera hacerlo, porque hay un principio mayor, ¿cierto? Que es, yo no puedo cambiar la sociedad saliendo a protestar y haciendo valer mis valores morales. Yo voy a cambiar la sociedad predicando el Evangelio de Cristo. Recuerden que solo la luz del Evangelio es el que cambia a las personas. Entonces yo no puedo, yo no puedo salir, y menos involucrar a la iglesia, salir a protestar a la calle por temas morales, porque entendemos, yo creo, entendemos que solo la luz del Evangelio va a modificar determinadas actuaciones de un gobierno. La oración puede también generar cambios, pero salir a protestar por un tema moral, creo que la iglesia no tiene esa obligación. ¿Por qué? Porque de lo contrario tendríamos que salir a protestar todos los días. ¿Por qué? Porque hay una opresión, sobre todo aquí en Chile, hay una opresión sobre las minorías, hay una opresión sobre los pobres, ¿cierto? Pero, ¿qué pasó con Jesús, cierto? Que ese es nuestro mayor ejemplo, ¿cierto? Delante nuestro hermano Marco, ¿cierto? Él nos exponía brillantemente lo que a su juicio, ¿cierto?, debe hacer el cristiano. Pero recordemos que existían partidos políticos claros y definidos en el tiempo de Jesús. Él decía que estaban los colaboracionistas o los herodianos, estaban los saduceos, estaban los celotes. Y ahí me quiero detener. Los celotes eran como el MIR. Aquí el MIR es el movimiento izquierda revolucionaria de los años 70, ¿cierto? Los celotes de aquel entonces. Pero Jesús no se identifica con los celotes. Es decir, no se identifica con la forma en que ellos tenían de protestar al gobierno romano.
Entonces, lo que hace Jesús es, si bien es cierto, él habla sobre los pobres, ¿ya? Pero lo hace desde la mirada del reino. Entonces, él dice que la única manera de influenciar el gobierno es predicando el evangelio. No hay otra manera en que el gobierno cambie, no hay otra manera en que las personas cambien. Salir a protestar por temas morales o por temas de cualquier índole, a mi juicio no está correcto. ¿Me entiende? Desde mi perspectiva. Bueno, Porque hoy día en Chile, disculpa, termino con esto, porque sí, creo que no es el objetivo de la iglesia. El objetivo de la iglesia es otro, es predicar el mensaje del evangelio. Ese es el objetivo de la iglesia, preocuparse de los pobres, hacer justicia social, lo que hoy día tanto se habla en nuestro país de la justicia social. El Estado no tiene que hacer justicia social, es la iglesia quien debe hacer justicia social, preocuparse de los pobres, de las viudas. Eso fue el mensaje de Jesús. Esa es la mirada que yo tengo respecto a la política, que lo reflejó muy bien Marco en su introducción. ¿Qué puedo decir? Tenía para hablar harto, pero tú lo dijiste tú, Marco. lo que pasa es que aquí en Chile también han salido varios movimientos que salen precisamente y nacen desde las iglesias, que son movimientos como Confamilia, entre otros, que han estado, que hoy día están, por decirlo de alguna manera, en la lucha contra lo que son las ideologías morales que se están predicando. Y eso salen desde las iglesias y son hermanos de iglesia y han estado en protesta y son gente de iglesia. Y a lo que se refería el pastor Sergio también, hay una clara evidencia de que eso puede funcionar en lo que se dio en República Dominicana, precisamente, donde se unieron las iglesias, los pastores principales unieron las iglesias y salieron a marchar. Marcharon en contra de la ideología de género, ¿cierto? Frente a las casas de gobierno, al departamento a lo que es educación, y ahí estaba el pastor Sugel Michelén, estaba Otto Sánchez, estaba Miguel Núñez, estaba entre otros más de República Dominicana, que salieron junto a sus iglesias precisamente a protestar en contra de leyes morales. Y les resultó porque el gobierno los escuchó de esa manera. Fueron protestas obviamente sin violencia, ¿cierto? Solamente con pancartas y cosas así, y resultó. Entonces, yo creo que, bueno, yo creo desde mi perspectiva, y con lo que acabo de exponer, que claro, la misión de la iglesia primero es predicar el evangelio, ¿cierto? Esa es la misión de la iglesia principal. Pero no por eso nos podemos quedar, como dice alguien, como decimos aquí en Chile, sentados en los laureles sin hacer nada, sino que la opinión pública también tiene que conocer cuál es la postura y el pensamiento de la iglesia, ¿cierto? Nosotros seguimos predicando a Cristo, eso es sin duda. Y créanme lo que le decía, los púlpitos en nuestras iglesias son para eso, son para equipar personas, para el pueblo. Y créanme que es un tema bastante, hoy día aquí en Chile, controversial el tema de si salgo a protestar o no salgo a protestar, porque aquí la protesta se le ve con violencia, ¿cierto? Las piedras Claro, y es todo un lo tema demás. peyorativo. Exacto, pero yo creo que funciona. Si la iglesia se une, ¿cierto? Y saliera a las calles con pancartas, como lo hacemos para el 30 de octubre, en las marchas por Jesús, ¿cierto? Que ahí es donde se utilizan todas esas pancartas de no a la ley a la ley del aborto, ni a la identidad de género, ni nada de eso. Créame que si eso lo hiciéramos tal vez una vez al mes, el gobierno se daría cuenta que hay gran parte de la nación que está en contra de lo que ellos mismos están promulgando hoy día, sin perder de vista, claro, sin perder de vista el foco principal de la iglesia, porque yo creo que ahí es donde está el punto, en que lamentablemente hoy día, cuando se empieza a tocar, a darle el boom mucho a una sola parte, la iglesia parte demasiado para allá y pierde de vista el foco principal.
Yo creo que se Una puede cosa, hacer hermano, el hermano foco. Marco, si me permiten, por favor. Sí, Yo creo que hay que enfocar bien todos estos asuntos. Tenemos que contextualizar. Chile es un país con ejército, es un país muy grande. Aquí en Costa Rica no tenemos ejército. El contexto es diferente. Aquí claro. las protestas, aunque si bien es cierto, han habido amagues de violencia, pero no ha sido cuando se han manifestado los cristianos. Eso nunca ha sucedido. No quiero que me malinterpreten. Yo no digo que es lo que la iglesia debe hacer ni lo único que debe hacer. Cuando usted se da cuenta que Pablo exhorta a Timoteo como pastor y le dice, te exhorto y te encarezco que recuerdes cuál es tu responsabilidad como pastor de la iglesia local, es orar y dedicarse a la palabra. Claro. Esa es la responsabilidad de un pastor de una iglesia. La responsabilidad de la iglesia a nivel local, nacional y en el mundo es ser la sal de la tierra y ser la luz del mundo. Lo que yo digo es que debemos ser, como dijo Jesús, debemos ser astutos. Los malos, los insensatos y los inmorales utilizan todos los recursos y todos los portillos que la ley les abre para aprovechar esas situaciones y promover toda clase de inmoralidades, no solo morales, sino también a todas luces, algunas veces brincándose principios establecidos a nivel administrativo y legal. Entonces yo digo, muchas veces la iglesia no es escuchada, porque la iglesia está metida en sus cuatro paredes. Pocos son los pastores que aceptan una oportunidad de hablar acerca del reino de Dios, del evangelio, en una emisora que no sea cristiana. ¿Comprenden? Entonces, yo lo que digo es que aprovechemos todas las oportunidades que tenemos, respetemos las leyes y promovamos el beneficio común. Al final, no podemos ser ingenuos, hermanos. Aunque tuviéramos la mitad más uno de diputados cristianos en una asamblea legislativa, no nos garantiza que esto vaya a funcionar bien, para nada. Me parece que sería una falsa ilusión, una falsa esperanza. Entonces me parece que, sí, hermano. Quisiera completar mi comentario. Mire, ¿cuál es el objetivo de la iglesia? Primero, de acuerdo al propósito de Dios, no se encuentra en el activismo político. Es lo primero. En ninguna parte de las escrituras se nos ordena invertir nuestra energía, nuestro tiempo o nuestro dinero en los asuntos gubernamentales, salvo determinados hermanos que tengan cierta vocación, ¿correcto? Ahora, nuestra misión radica no en cambiar a la nación a través de reformas políticas, sino en cambiar los corazones a través de la palabra de Dios. Luego, cuando los creyentes piensen que el crecimiento y la influencia de Cristo puede de alguna manera ser aliada de la política gubernamental, corrompe la misión de la iglesia. Nuestro mandato cristiano es propagar el evangelio de Jesucristo y predicar en contra del pecado de nuestra era. Solo cuando los corazones de los individuos, hermanos, en una cultura sean cambiados por Cristo, esa cultura comenzará a reflejar el cambio. Los creyentes a través de los siglos han vivido y aún florecido bajo gobiernos antagonistas, represivos y paganos. Recordemos en qué contexto Pablo escribe la carta a Romanos, particularmente el capítulo número 13. Había una dictadura, y lo sabemos. ¿Y qué dice Pablo? Obedezcan las autoridades. Entonces, yo creo particularmente que la iglesia no debe involucrarse en protestas. La iglesia su objetivo único es predicar el evangelio. Tal vez en República Dominicana surgió efecto, pero no debe ser la máxima en los demás países. Yo creo eso. Yo creo que el objetivo principal de la iglesia, y sí, puedo enumerar muchos más objetivos, pero siempre tienen que ver no con activismo político. Si yo quiero cambiar una nación, como bien decía nuestro pastor Marcos, yo tengo que orar para vivir quieta y reposadamente.
Es la exhortación de Pablo a Timoteo. Aún más importante es que ellos, los gobernantes deben entender, algún día van a entender que fueron puestos por Dios. Si ellos no lo entienden, si nosotros no le predicamos el evangelio. Ahora, otra consulta, otra reflexión. ¿Acaso el gobierno no sabe cuál es nuestra mirada de la moralidad? Claro que lo sabe. ¿Necesito yo decirle estoy en contra del aborto cuando el gobierno sabe que yo estoy en contra del aborto, cuando el gobierno sabe que yo estoy en contra del matrimonio igualitario? Entonces, ¿qué debo hacer yo? Predicar de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que aquellos que están en ese pecado se puedan arrepentir. Creo yo que no tengo el derecho de salir a protestar. ¿Por qué? Por eso yo le hacía la pregunta, Pastor Marco, ¿solo en asuntos morales? Si es así, claro, si es así, yo tendría que salir a protestar todos los días, pues, porque el gobierno todos los días está en contra del objetivo de la iglesia. Abusa de los pobres, abusa de las viudas. Entonces yo tendría que salir a protestar todos los días, pues. Esa es mi visión respecto al tema de la protesta. No tengo otra. Ahora, ¿cómo debemos mirar la política partidista? Bueno, las entidades políticas no son la salvación del mundo, y eso lo tenemos claro. La salvación de toda la humanidad ha sido manifestada en Cristo. Dios sabía que nuestro mundo necesitaba ser salvado, aún mucho antes de que cualquier gobierno nacionalista se hubiera formado. Él le demostró al mundo que la redención no podía lograrse a través del poder del hombre, su poder económico, su poder militar o su política. La paz mental, la alegría, hermanos, la esperanza y el gozo y la salvación de la humanidad se logra solo a través de su obra de fe, amor y gracia. Por lo tanto, el papel tan importante que ejerce el gobierno en la sociedad es una de las razones por que los cristianos deberían interesarse, creo yo, en el proceso político, pero de manera individual. Eso es lo que yo pienso, Jorge, Marco y Pastor. Sí, yo quisiera solo ahondar un momentito más en el tema de las manifestaciones. Yo, a mi entender, no es activismo político. Para nosotros, aquí en Costa Rica, significa ejercer derechos como ciudadanos. De hecho, la primera manifestación no es ni siquiera como grupo religioso, es como simples ciudadanos que pertenecemos a una república y estamos ejerciendo nuestros derechos sin violentar los de los demás. Le doy un ejemplo. Cuando se hizo una manifestación antes de que aprobaran el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo, la mayoría de las pancartas que decían apoyamos la familia tradicional. Usted no encontraba muchas pancartas que dijeran estamos en contra de esta ley ni de estas personas específicamente. Básicamente lo que queríamos era reafirmar que nosotros estábamos para estar en nuestra posición, nuestra creencia y lo que estábamos nosotros apoyando en ese momento. Por otro lado, me parece que hemos cifrado demasiadas esperanzas en la iglesia y me parece que ha sido un error histórico. La iglesia es la que puede traer esperanza al mundo, en cierto sentido eso es cierto, pero ¿por qué es que seguimos pensando que la iglesia va a resolver todo? En el sentido de que si vienen a nuestra iglesia, entonces las cosas van a cambiar, cuando en realidad eso no es 100% garantía. Entonces, cuando hablamos de iglesia, me parece que tenemos que hablar más de visión de reino que de visión de iglesia local, me refiero, porque me parece que eso es un asunto que por lo menos aquí en Costa Rica sucede con mucha frecuencia y por eso es que muchos que no conocen el Evangelio de Jesucristo están tan desalentados en asuntos de fe, porque la misma iglesia, la que debería dar esperanza al mundo, la que debería traer respuestas a la sociedad, pues no entendió su papel y más bien lo que hizo fue aislarse de la misma sociedad
Creo que entendimos mal lo que Jesús dijo, que somos del mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Es evidente que el reino de Cristo no es un reino terrenal, es un reino celestial. Pero la autoridad de Cristo se ejerce en este mundo, en el mundo venidero, en el cielo, en la tierra, e incluso, déjenme decirles, aún debajo de la tierra, Él tiene poder y tiene autoridad. Si tuviéramos esa visión como cristianos, me parece que algunas otras cosas pudieran cambiar a nuestro alrededor. Lo que sí es cierto es que el Evangelio es lo único que puede traer poder, influencia y cambios y transformaciones a la vida de los seres humanos. Ahora, en cuanto al tema de que un hermano pueda participar en política, yo estoy muy de acuerdo. Recuerde que ¿y por qué estoy de acuerdo? ¿Y por qué un hermano que tiene la vocación debería interesarse en la política? Porque una de las cosas que me encanta de la Biblia es que nos da ejemplos de la vida real. Y como nos da ejemplos de la vida real, entendiendo que fue el Espíritu Santo que dejó esas historias para que nosotros podamos nutrirlas de ellas y podamos disfrutarlas y poder aprender de ellos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. Ilustra algunos ejemplos de personajes con un compromiso político fiel, como por ejemplo José y Daniel, que sirvieron como funcionarios públicos en el extranjero, acuérdense, y usaron su influencia para implementar políticas que beneficiaron a la sociedad. ¿Pero con qué? Con la luz del Evangelio. En el caso de José, ¿se acuerdan? Durante una devastadora hambruna, ahí en Génesis 45, si mal no recuerdo, Dios usó su posición en el gobierno egipcio para proteger y sostener a su familia paterna. Y ni hablar de la reina Esther. Usó su influencia sobre el gobierno, ¿para qué? Para salvar al pueblo judío de un genocidio ordenado por el reinado de aquel entonces, ¿se acuerdan? Entonces, si el cristiano puede participar en política partidista, sí, pero el cristiano de manera individual. Pero la iglesia, ¿cierto?, tiene la misión que ya, bueno, ya lo mencioné, pero que yo creo y sigo sosteniendo, a lo mejor me puedo equivocar, hermanos, pastor, me puedo equivocar, pero yo creo que la iglesia no debe salir a protestar ni por asuntos morales, ni por asuntos de abuso, porque entendemos que el gobierno abusa, ¿ya? Nosotros le hemos entregado el poder en las urnas al Estado. El Estado es un aparato burocrático que está constituido por personas, ¿cierto?, que queramos lo que queramos, se aprovecha del pueblo. Pero nosotros le hemos entregado ese poder. Como decía un filósofo, es el leviatán, es el devorador. Recuerde que el Estado tiene el monopolio de la fuerza. Pero nosotros le hemos entregado ese poder. Y por lo demás, ha sido Dios, a través de su soberanía, que ha permitido que hoy día en nuestro país esté un gobernante como Piñera, por ejemplo, que me guste o no me guste, pero Dios lo puso. No fue mi voto. Y el próximo presidente, el que salga, no fue mi voto el que el que lo eligió, sino que la soberanía de Dios. Y como usted muy bien decía, pastor Sergio, debemos orar por las autoridades, porque son puestas por Dios. ¿Con qué propósito? No lo sé. Pensemos en Hitler. ¿Qué pasó con Hitler? Dios se levantó una mañana y dijo, wow, Hitler se me adelantó, o Dios tenía propósitos. ¿Qué podemos responder a eso? ¿Hitler se eligió solo? ¿O Dios dirigió ciertas situaciones para cumplir su propósito? ¿Qué podemos pensar sobre eso? Entonces, yo creo que la iglesia no es que se quede en su casa de ladrillo, porque ese no es el templo somos nosotros, ¿cierto? Que se quede en su casa de oración. No, 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 la iglesia tiene que salir a predicar el evangelio en el hogar, en la familia, en el vecindario, en el trabajo, ser personas íntegras. De esa manera vamos a cambiar la sociedad, mostrando la luz del evangelio a través de mis actitudes. Eso es lo que yo creo. No puedo salir con una pancarta porque eso no va a cambiar al gobierno. El gobierno sabe lo que nosotros pensamos respecto a la moralidad. El gobierno sabe que nosotros somos personas íntegras. Pero yo no puedo salir, creo yo, con una pancarta a decir,
yo estoy en contra del aborto. Sí, ellos lo saben. Lo saben que la iglesia evangélica está en contra del aborto. Lo que yo debo es hablar de Cristo con mi vecino, con mi compañero de trabajo. A donde yo pueda, tengo que mostrar la luz del Evangelio, pero también con mi comportamiento. Tus hechos hablan tan fuerte que no me dejan escuchar tus palabras. La única manera de poder, por algo Cristo nos dijo que nosotros somos la luz y sal de esta sociedad. No a través de pancartas. Eso es lo que yo pienso. Yo ¿Sabe creo, una cosa? yo, Sí, hermano, dígame, hermano. sí, mire, yo creo, si bien es cierto, o sea, a lo que, de acuerdo a lo que le exponía, es que claro, la misión de la iglesia es esa, predicar el evangelio. Pero también tenemos las libertades constitucionales también para expresarnos. Y bajo esa libertad, yo creo que sí, la iglesia cristiana, los hermanos cristianos, podemos salir a manifestarlos tranquila frente al gobierno. Mire, mi esposa trabajó muchos años, acá varios años, en la casa de la mujer, que es una casa, ella trabaja en la municipalidad de Quimco. Entonces, en la casa de la mujer, a las mujeres se les enseña que deben protestar, de por hecho, de las maneras que ellas puedan para que puedan ser escuchadas. Ahora, nosotros como cristianos, yo creo que muchas veces nuestro silencio también otorga. Y nuestro silencio muchas veces hace que la presión de otros se tomen decisiones gubernamentales que tampoco son las más correctas para nosotros en temas morales. Ahora, si bien es cierto, Dios es soberano, y como dice la Escritura, Él pone a las autoridades también para castigo de los malhechores y alabanza de los buenos, ¿cierto? Pero también civilmente, como ciudadanos, nosotros también podemos tomar esas libertades constitucionales que en una democracia tenemos, como es precisamente la libertad a expresarnos. Porque perfectamente el gobierno sabe muy bien, y sobre todo aquí en Chile, sabe muy bien que la iglesia cristiana está en contra de leyes morales como lo son el matrimonio igualitario y el aborto, que es lo que más podría afectarnos en la familia en realidad. Pero el silencio también de la iglesia le da mayor tranquilidad al gobierno para poder aprobar esas leyes. Leyes que hoy día ya son ley en varios países latinoamericanos. Entonces, yo creo que en mi perspectiva estoy de acuerdo con que como hermanos cristianos, o si las iglesias se unieran, porque aquí en Chile también no hay tanto fiato dentro de las diferentes denominaciones eclesiásticas, ¿cierto? Evangélicas. Pero como los organismos que hoy día se han levantado, ¿cierto? Y como pueblo evangélico podemos ejercer nuestro derecho a expresarnos libremente en las calles, porque dice la Constitución que podemos expresarnos libremente y expresar nuestras opiniones en lugares públicos, podemos hacerlo a través de una pancarta y como grupos cristianos evangélicos, ya sea como iglesia, o como las diferentes organizaciones que hoy día tenemos que están trabajando activamente también en contra de estas leyes, y lo vemos a diario acá en el Congreso. De hecho, no me acuerdo bien si ayer o hoy en la mañana, ya habían grupos evangélicos orando en las afueras del Congreso, ¿cierto? Y como hubo bastante rato hombres y mujeres también orando afuera de la Moneda, precisamente predicando a Cristo y mostrando también el descontento de la parte cristiana en relación a las leyes que se están promulgando. Y lo otro, John Stott, el gran pastor, dijo lo siguiente, mire, al fin y al cabo solo hay dos posibles actitudes que los cristianos pueden adoptar hacia el mundo. Una es escapar y la otra es involucrarse. Escapar quiere decir dar la espalda al mundo en actitud de rechazo y lavar nuestras manos y endurecer nuestros corazones contra los agonizantes gritos del mundo buscando ayuda. En contraste, involucrarse
quiere decir dar una vuelta para mirar el mundo con compasión, ensuciar y lastimar nuestras manos en el servicio y sentir en nuestro interior el amor incontenible y conmovedor de Dios. Al final yo creo que hoy día, lamentablemente en nuestro entorno, en nuestros contextos, las protestas siempre se asocian con algo que uno como que va al choque. Pero yo creo que si esos movimientos o si esa es lo que nosotros haríamos en una calle con una pancarta, fuera más que nada como una muestra de amor y de amor por la sociedad y por las almas que se están perdiendo día a día, yo creo que cambiaría mucho nuestra perspectiva en el modo de ver aquellas manifestaciones. Pastor. Sí, sabe, hermano Marco, lo he dicho bien. Yo cuando hablaba acerca de manifestarse, hablaba más que todo de expresarse. De hecho, muchas de las manifestaciones que han habido aquí han estado seguidas por una reunión en Casa Presidencial, por dirigentes de la Iglesia Cristiana, Alianza Evangélica y otros grupos religiosos. Entonces, al final no es solamente un sentido de salir y hacerlo, ha tenido un propósito muy específico. Y claro que el gobierno sabe cuál es la posición de la iglesia, pero los no cristianos no lo saben. De hecho, les comento una situación que sucedió con el presidente actual. Él se reunía por las mañanas con los grupos cristianos, ¿verdad? Llegaban a acuerdos, hasta los firmaban. Y resulta que por la tarde se reunía con los grupos contrarios y también firmaba acuerdos. Entonces, al final, eso pasaba en interno. Entonces, imagínense qué situación más complicada, porque la ciudadanía en general no sabía que eso estaba sucediendo y mucho grupo cristiano tampoco sabía. Entonces, me parece que es una parte muy importante que hay que tomar en cuenta. Por otro lado, quiero comentarle que sí creo que estamos de acuerdo en algo, en que un cristiano a nivel individual puede participar en política si tiene un llamado a Dios y evidentemente pues se prepara también para el cargo. Pero hay que hacer una salvedad. Lamentablemente hay un fenómeno aquí en Costa Rica muy tremendo que se ha dado y es que los pastores se están metiendo en política. Eso me parece que no es un llamado de Dios, ya eso es un asunto de ambición y que otros intereses. De hecho, ni siquiera han dejado sus iglesias y están en un cargo en la política. Entonces están jugando a dos bandos. Y me parece que eso no se vale. De hecho, no sé si ustedes saben, pero en México hay una ley muy estricta. Los que quieren meterse en política y pertenecen a alguna organización eclesial deben renunciar a su iglesia o a su movimiento si quieren participar en política. Y me parece que eso es genial, pero aquí en Costa Rica no hay una ley que permita eso. De hecho, uno de los diputados cristianos fue presidente ya de la Asamblea Legislativa, estuvo un año, lamentablemente pues lo absorbió el sistema y no fue mucha la influencia que pudo tener desde ese puesto de autoridad y más bien apoyó muchos asuntos del gobierno. Ahora está lanzándose la presidencia de la República para el próximo año, elecciones de febrero del próximo año. Y entonces uno se pregunta si realmente la gente lo que quiere es servir a su comunidad, a su provincia, a su pueblo, a su país, o si lo que tiene realmente es una ambición de poder y autoridad que le puede traer muchísimo beneficio económico en el fondo. Me parece que estos asuntos hay que sopesarlo muy bien, porque me parece que en situaciones como estas, pues me parece que no comulgan una cosa con la otra. Ni son pastores de iglesia, ni son buenos funcionarios públicos. Tienen que dedicarse a una de las dos cosas, porque realmente esto no debería ser así. Por otro lado, creo que al final lo que estamos de acuerdo es que la iglesia, por supuesto, no debe participar en política. Para eso están los políticos y los llamados y otras organizaciones. De hecho, sucedió un asunto en una oportunidad
de quien fue mi pastor en una oportunidad en la capital, y él prestó a la iglesia para que hiciera un conversatorio acerca de política, de dos diputados que se estaban tratando de reelegir y querían conseguir votos, pero querían que la gente de la comunidad cristiana pues conociera cuál era su posición y su propuesta y su programa de gobierno para las próximas elecciones, si acaso lo reelegían. Y el pastor pues con buena intención permitió a la iglesia para que eso sucediera. Resulta que cuando él salió de la iglesia ya todo estuvo dentro de lo normal, y hora más tarde el presidente de la organización a nivel internacional lo llama y le envía unas fotos por WhatsApp donde hay banderas de los partidos políticos que estuvieron allí afuera de la iglesia. Él ni siquiera estaba enterado de eso. Entonces imagínense lo que significaba para él una situación que hizo con muy buena intención, pero que evidentemente se mezclaron tantas situaciones y tantos intereses. Esta es la prueba más grande de que evidentemente no puede mezclarse la política con la iglesia. Y por último, debo decirle que difiero tal vez con ustedes en algún asunto. Me interesa cuando diferimos en algo porque la gente tiene más oportunidad de reflexionar. Qué aburrido sería si todos pensáramos igual. Pero todo el mundo dice, o por lo menos los que yo he escuchado, que Saúl fue puesto por Dios. Yo creo que no fue así. Si leemos con la letra a menudo, decimos aquí en Costa Rica, fue el pueblo que lo eligió, no fue Dios. ¿De quién cuando fue elegido por el pueblo tenía autoridad Saúl como rey? Por supuesto que de Dios, porque Dios es el origen de toda autoridad. ¿Por qué sufrió tanto el pueblo? Porque no fue el que Dios había escogido, porque ya no había teocracia, ahora querían ver que hubiera una monarquía y un reino evidentemente terrenal. Entonces al final me han preguntado mucho si el presidente de la República que tenemos nosotros, con tan mal que nos ha ido, si lo puso Dios. No, no lo puso Dios. Dios le dio responsabilidad, inteligencia, sabiduría al ser humano, incluso a los cristianos, para pensar en un voto inteligente. Y lamentablemente la gente, con todas las evidencias que había, él dijo lo que iba a hacer. Y aún así la gente votó por él, incluyendo algunos cristianos que estaban cansados de la política y de que no estaban de acuerdo con algunas propuestas de partidos políticos cristianos. Prefirieron irse hacia la izquierda y realmente, pues esto ha sido un desastre. Entonces, ¿de quién tiene la autoridad el presidente de la República de Costa Rica? De Dios. ¿Quién lo eligió? El pueblo. Algunos no están muy de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, pero tengo las bases bíblicas en la historia de Saúl, en Romanos 13, para creer e interpretar que no todos los que están en autoridad fue Dios quien los escogió. Mis hermanos. Bueno, no vamos a entrar... La democracia. La democracia, o sea, por democracia el pueblo eligió a Barrabás. Y mire, incluso poco tiempo después de la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill dijo precisamente que la democracia no era perfecta y llena de sabiduría. De hecho, dijo que se ha dicho que la democracia es la peor forma de gobierno, excepto por todas las otras formas que se han probado de vez en cuando. O sea, y eso fue poco después de la Segunda Guerra Mundial. Claro, si bien es cierto, es la ciudadanía la que le da el voto a los presidentes, al final yo creo que sí, que sigue siendo Dios Dios les da la autoridad. Dios es quien los pone la autoridad. Hermano Alejandro, ¿qué iba a argumentar usted? Sí, no, estaba buscando el griego de Romanos 13 para poder establecer un poco más de exégesis respecto a lo que dice el pastor Sergio. No creo, pastor Sergio, se lo digo con mucho respeto, no creo que sea el pueblo el que tiene, el que elige las autoridades, ¿ya? No voy a hacer aún en exégesis de Romanos 13, quería buscar ahí el griego, ni tampoco de Daniel,
del hebreo, pero yo creo que Dios es absolutamente soberano. No hay nada que sorprenda a Dios. Yo creo que es Dios quien elige las autoridades. Dios pone las autoridades que Él estime conveniente con un propósito en particular. Por lo tanto, en el contexto que estamos conversando, si algunos cristianos creen que podrían revolucionar el mundo, mejorar el país, o al menos reducir el precio del transporte público, como aquí se dio el inicio, ¿cierto?, al estallido social, al famoso estallido social por los 30 pesos, no duden en hacerlo. Todo el mundo es libre de usar su libertad, como tú dijiste, Marco, porque la Constitución, el artículo 19, dice que todos tenemos libertad, ¿cierto? Y lo puede hacer como le plazca. Sin embargo, forzar la Biblia para decir que debemos salir a las calles a protestar va mucho más allá. No vamos a hacer una exégesis de ello. Ahora, note que algunos comentarios, ¿cierto?, que están en internet, Oh, ¿me están llamando? ¿O alguien están llamando? No, a mí no. No. Ah, No, por acá no. estaba sonando como el celular. Me desvío de la idea. Pero bueno, es eso. Yo creo, Pastor Sergio, que no es el pueblo el que elige a las autoridades. La soberanía de Dios es absoluta. Algo está sonando, bueno, no sé si soy yo, pero la soberanía de Dios es absoluta. No tiene precedentes, a mi entender. El tema de Saúl, como usted lo comenta, sin lugar a duda, también es parte de los propósitos de Dios. No fue el pueblo que eligió a Saúl. Si fue así, entonces Dios se despertó un día y dijo, wow, el pueblo de Israel eligió a Saúl y no me di cuenta. No creo que sea así. Jorge, ¿tú quieres hablar? Bueno, yo creo que ya ha pasado la hora y para ir terminando, un momento. Bien, gracias a Dios y a cada uno de ustedes quienes hemos podido participar el día de hoy en esta conversación o conversatorio sobre este tema. Como decía mi pastor Sergio, en realidad no todos opinamos lo mismo y esto da también o abre la posibilidad a quienes están oyendo la radio puedan también ahora tener un sobrepeso ahí y más bien siempre buscar el patrón bíblico, el cual sabemos nosotros que la Biblia es nuestra guía y ante ante cada tema que nosotros podamos presentar o podamos nosotros vivir, primero está la Biblia que nos guía. Ahora, con el punto, como decía Pastor Sergio, que ciertamente fue el pueblo más bien que pidió un rey, porque en Hechos capítulo 13, versículo 21, dice, luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl. O sea, el pueblo pidió un rey, pero no pidió a Saúl, no dijo queremos a Saúl como rey, sino más bien lo pidieron a Samuel y Dios responde y dice que le da a Saúl, hijo de sí. Pero vemos las consecuencias después, porque realmente Israel rechazó a Dios y quiso un hombre como rey, y después vemos nosotros las consecuencias. Así también, años atrás leía un libro que hablaba sobre el inicio de Estados Unidos, la independencia, que más bien los primeros gobernadores o gobernantes de aquel país le llamaron la dependencia divina, porque procuraron ellos, independizándose de Inglaterra, querían ellos depender netamente de Dios. Y esto creo que es en sus inicios Estados Unidos tuvo un buen comienzo. Tuvo un buen comienzo porque realmente dependía de Dios, pero cuando luego aparta a Dios de su gobierno o aparta a Dios de su dependencia, vemos ahora en el estado en que se encuentra. Y cada uno de los países también, lo que es nuestro país, como Chile,
ciertamente vemos nosotros parte de la historia de nuestro país, que también influyeron muchos cristianos en los inicios de nuestro país, lo que dio también un buen surgimiento, y lamentablemente ahora estamos cayendo en un gobierno más bien humano que se puede decir de parte de Dios, pero como decía mi hermano Alejandro y mi hermano Marco, nada se escapa a las manos de Dios, todo es con un propósito, con un fin. Más bien nosotros tenemos que, con la ayuda de Dios, tener nuestra mirada puesta en lo que es las cosas de arriba, y ciertamente cumpliendo con nuestros deberes, por decir así, como ciudadanos, pero más bien siempre también obedeciendo primeramente a Dios, como lo dijeron los apóstoles. ¿A quién más nos conviene obedecer? Díganlo ustedes. Jorge, hermano Jorge, ¿Sí? hermano Jorge, mira, solo quisiera decir esto. Encontré el griego de Romanos 13. Te lo leo, si me permites, 10 segundos. Dice, toda alma a autoridades teniendo por encima, sujetándose, no porque está siendo autoridad, sino por Dios. Las autoridades, pero siendo por Dios, han sido puestas en orden. Este verbo, han sido puestas en orden, es un verbo perfecto pasivo, es decir, es Dios, y si es perfecto, es que es permanente, y está en tiempo pasivo, no está no le entrega, ¿cierto?, la responsabilidad al hombre. Es un verbo perfecto pasivo, participativo, nominativo plural, es decir, es Dios, porque cuando es un verbo pasivo, es Dios quien hace las cosas, alguien las hace por mí, no yo las hago, no yo las elijo en cierta manera. Entonces, ¿se me fue o no? Ah, ya. Pero el griego, Pastor Sergio, habla de que es Dios quien elige las autoridades. El griego, ¿cierto?, que en el fondo es el que manda, ¿cierto? Entendemos que nosotros tenemos una traducción que está en español, pero es necesario cuando interpretamos y cuando queremos hacer exégesis, tenemos que irnos ahí al griego. Eso es lo que te quería comentar o argumentar un poquitito más. Gracias, Jorge. Bien. Ahora sí, finalizamos esto. No sé, parece que viene el pastor Sergio con un último alcance para escucharlo, y luego terminamos con el programa del día de hoy. Sergio. Bueno, gracias, hermano Jorge, por la oportunidad. Saludos al hermano Marco, hermano Alejandro. Gracias por su participación y su aporte, no solo para el programa, sino también para todos nuestros oyentes de la radio. Un saludo para todos, y cuando usted lo tenga bien, hermano Jorge, pues podemos continuar el tema en otra oportunidad, quizás con otro enfoque diferente. Podría ser el de Romanos 13, estudiarlo un poquito más profundo y darle a la gente pues un poquito más de fundamento bíblico, ¿verdad? Y así es que gracias por la oportunidad y un abrazo de la distancia y muchas bendiciones para todos desde Costa Rica. Amén, Pastor Sergio. Bien, hermano Alejandro, muchas gracias también. Hermano Marco, muchas gracias por su disposición, su tiempo. Antes de terminar, ahí para quienes están oyendo, y bueno, si algún hermano o pastor no conoce de este libro, para recomendarlo, es un libro muy pequeño de R.C. Sproul, que se llama ¿Cuál es la relación entre la iglesia y el Estado? Que se me envía también bien verlo para fortalecer este tema y también aclarar algunas dudas que cada uno de nosotros podemos tener. Así que gracias nuevamente, y para finalizar quiero pedir a mi pastor Sergio que nos despida con una oración al Señor. Amén. Gracias, hermano. Padre Santo, estamos delante de tu presencia, agradeciendo esta oportunidad tan maravillosa que nos has dado de poder compartir tu palabra y llevar un poquito de reflexión y crítica sana, Señor, a nuestros hermanos en la fe, a nuestros amigos que nos están escuchando. Te pedimos que sigas abriendo nuestro entendimiento para que tu palabra sea una luz en nuestras vidas,
bendice a mi hermano Alejandro, bendice, Señor, a cada uno de nuestros oyentes, bendice al hermano Jorge, cada una de sus familias. Y rogamos, Señor, que nos sigas dando ese sentido de oportunidad, de urgencia, ese sentido, Señor, de responsabilidad para acercarnos a tu palabra y poderla compartir. Sigue usándonos por tu misericordia para llevar esperanza, Señor, a las personas que están a nuestro alrededor. Que muchas vidas, Señor, te lo pedimos, Padre Santo, en el poderoso, maravilloso y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Un abrazo a la distancia, hermanos. Gracias. Abrazo, pastor. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. En una próxima oportunidad, entonces, nos comunicamos. Bendiciones. Dios te bendiga. Bendiciones. Gracias, Gracias, saludos. Jorge, por la invitación. Amén. Bendiciones. Por la asistencia, por su apoyo. Dios les bendiga a cada uno. Amén. Gracias, Okay. Jorge. Ok, un abrazo. Chao, chao. Chao, hermanos, que estén muy bien.